En los rincones más remotos de nuestra memoria colectiva, aún se escucha el eco de un tiempo en que la tierra parecía respirar violencia. Yo lo viví y lo vi con mis propios ojos, como un hombre nacido en una era donde la fe era más afilada que cualquier espada, y donde cada amanecer podía dividir las almas entre la salvación y la perdición. En aquel mundo, los caminos estaban marcados por huellas profundas de peregrinos armados, y el olor de la sangre se mezclaba con los cantos que invocaban la voluntad divina. No éramos simples viajeros, sino piezas de un destino que se escribía con hierro y fuego. Las cruzadas no surgieron como un conflicto pasajero, sino como un terremoto espiritual que sacudió continentes enteros. Bajo estandartes adornados con cruces que prometían gloria eterna, marcharon hombres que creían que cada paso los acercaba al perdón, aunque el suelo que pisaban quedara empapado de tragedia. Para muchos, era un viaje sagrado destinado a rescatar tierras benditas. Para otros, era una oportunidad de poder disfrazado de devoción. Y para los que, como yo, crecimos viendo avanzar a esas columnas interminables de guerreros, la pregunta siempre fue la misma. ¿Qué precio debía pagar el mundo por tanta fe? A veces, cuando el viento recorría las colinas, parecía arrastrar consigo los lamentos de los que habían caído bajo la promesa de una causa más grande que sus vidas. Las campanas de las aldeas repicaban anunciando reclutamientos, y los jóvenes marchaban dejando atrás hogares que nunca volverían a ver. Incluso los más sabios dudaban de si la compasión y el fervor podían convivir en un corazón humano. La cruz brillaba al sol como un símbolo de esperanza, pero también como un presagio de un sufrimiento inevitable. Lo que estaba por venir no era una historia de héroes y villanos, sino una cadena de episodios donde la humanidad sería puesta a prueba en su extremo más oscuro. Ciudades caerían, familias serían borradas, y el nombre de Dios sería pronunciado tanto para bendecir como para destruir. Y así comenzó una época donde la frontera entre el cielo y el infierno se volvió tan delgada que a veces parecían confundirse. Ahora, caminemos juntos hacia el primer capítulo de esta travesía, para comprender cómo el fervor se transformó en catástrofe y por qué las cicatrices de aquellos días aún sobreviven en nuestras historias. Recuerdo aquel verano de 1099, como si el calor hubiera querido fundirse con la desesperación humana. Los ejércitos cruzados avanzaron hacia Jerusalén como un río de hierro y polvo, formados por hombres exhaustos, hambrientos y desgastados por meses atravesando la vasta extensión del Levante. Para muchos de ellos, llegar a las murallas de la ciudad no era solo el final de una campaña, sino el cumplimiento de un voto pronunciado años atrás, en aldeas lejanas donde la religión era la única brújula que tenían. Juraron llegar al Santo Sepulcro y liberar la ciudad de manos infieles, aunque ello significara dejar su humanidad en el camino. Cuando divisamos Jerusalén desde la distancia, la ciudad parecía suspendida en un halo dorado, como si el sol la abrazara para protegerla. Pero aquel brillo sagrado no impidió que los corazones de los cruzados ardieran de un fervor que, mezclado con sufrimiento acumulado, se convirtió en algo mucho más oscuro. La ciudad estaba bajo dominio del califato fatimí y sus defensas eran sólidas, pero ningún muro pudo detener la fuerza ciega de miles de hombres convencidos de que representaban la voluntad divina. El asedio fue breve, no más de 2 semanas, pero la tensión comprimida en esos días fue suficiente para quebrar el espíritu de cualquier ser humano. Desde mi posición, escuchaba el rumor constante de oraciones que se confundían con gritos, mientras las catapultas lanzaban piedras que caían como estrellas negras sobre las torres. El humo se elevaba desde los campamentos cruzados, producto de hogueras donde se cocían los últimos restos de provisiones, y donde rezos desesperados acompañaban cada mordisco. El 15 de julio, los muros cedieron. Fue entonces cuando el infierno se abrió. Los cruzados irrumpieron en la ciudad con un grito unísono que habría estremecido hasta el más valiente. Deus vult, Dios lo quiere.
Yo avancé detrás de los caballeros, sintiendo cómo el peso del aire cambiaba a medida que cruzábamos las puertas. La ciudad, antes majestuosa, cayó en un caos indescriptible. Defensores y civiles corrían sin rumbo, buscando refugio en templos que creían inviolables, pero ni los lugares más sagrados fueron respetados. La mezquita de Al-Aqsa, una joya resplandeciente bajo la luz de la mañana, se convirtió en la tumba de cientos que buscaron allí su salvación. Raymond de Aguilers describió que la sangre llegó hasta las rodillas y los bríos de los caballos, una imagen que muchos han intentado suavizar con los años, pero que otros cronistas como Fulcher de Chartres y William de Tyre confirmaron con variaciones mínimas. Desde las ventanas, podía verse cómo columnas de humo se alzaban entre el fragor del combate, y los ecos de llanto se mezclaban con el estruendo del metal. En medio del caos, no existía diferencia entre combatientes y civiles. La furia se esparció como una enfermedad. La ciudad santa, por la que tantos habían viajado miles de kilómetros guiados por pura devoción, fue tratada como un botín. La compasión, que debería haber guiado los actos de quienes llevaban la cruz en sus pechos, fue reemplazada por la idea de justicia divina. Y así, Jerusalén se sumergió en una noche oscura, aunque el sol siguiera brillando en el cielo. La muerte se adueñó de calles enteras. Recuerdo haber visto a niños escondidos debajo de los restos de un mercado, y mujeres aferradas a sus hijos implorando misericordia a hombres que ya no escuchaban voces humanas, sino solo el eco de una convicción absoluta. Aquello que debía ser la culminación gloriosa de una cruzada, se convirtió en una herida profunda en la historia. Miles de personas fueron exterminadas, y los vencedores proclamaron que el juicio de Dios había sido cumplido. Dentro de mí, incluso sin atreverme a decirlo en voz alta, supe que algo se había quebrado para siempre. ¿Cómo podía la voluntad divina manifestarse en tanta destrucción? El símbolo sagrado que flameaba sobre nuestras cabezas parecía ahora más pesado que cualquier espada. Y yo, un simple testigo de aquel capítulo sangriento, solo podía preguntarme si realmente habíamos venido a liberar una ciudad o a perder nuestras almas en ella. Si Jerusalén fue un océano de sangre, Ma'arat al-Numan fue un abismo donde la desesperación devoró lo que quedaba de la razón humana. Yo mismo, en aquel invierno cruel de 1098, sentí cómo el frío se incrustaba en los huesos como un castigo, y cómo el hambre se convertía en un enemigo más despiadado que cualquier ejército enemigo. Habíamos atravesado montañas y desiertos, soportado enfermedades, visto morir a compañeros sin siquiera poder ofrecerles una sepultura digna. Cada jornada se prolongaba como una condena que nadie sabía cuándo terminaría. Ma'arat era una ciudad bien defendida, casi orgullosa en medio de una región devastada por la guerra. Sus muros altos parecían burlarse de nuestra miseria, y sus torres eran como centinelas vigilando a un ejército que ya no tenía fuerza ni para sostener sus escudos. A nuestro alrededor, el suelo estaba cubierto de restos de campamentos abandonados, cadáveres hinchados por el frío y el hambre, y caballos tan debilitados que preferían caer antes que dar un paso más. El invierno se había convertido en un verdugo silencioso que no perdonaba a nadie. Después de varias semanas de asedio, nuestras provisiones se redujeron a nada. Los más fuertes robaban para sobrevivir. Los débiles se resignaban a aceptar su destino. Las hogueras eran pocas, y su luz apenas iluminaba los rostros demacrados de los soldados. Muchos hervían hierbas amargas. Otros masticaban trozos de cuero arrancados de sus propios zapatos. A veces se escuchaban rumores de que algunos comían raíces venenosas, prefiriendo arriesgar la vida antes que soportar otro día de hambre extrema. Fue en ese estado de desesperación que finalmente rompimos las murallas de la ciudad. Lo que siguió fue una matanza rápida y brutal. Combatientes y civiles cayeron bajo el filo de nuestras espadas, y Ma'arat se convirtió en un campo de sombras. Pero la verdadera oscuridad no llegó con la sangre, sino con los días posteriores. Allí,
En ese lugar donde la vida parecía haberse detenido, ocurrió algo que aún hoy me atormenta. El cronista Radulf de Caen, un sacerdote normando que caminó entre nosotros, escribió más tarde que nuestros hombres cocinaron los cuerpos de los sarracenos y los devoraron. Estas palabras no eran exageraciones para provocar horror. Eran el reflejo de una realidad que muchos prefirieron callar. Yo mismo presencié escenas que desearía olvidar. Cuerpos mutilados, carne arrancada apresuradamente, soldados que habían perdido no solo sus fuerzas, sino también su humanidad. El historiador árabe Ibn al-Athir, desde la otra orilla del conflicto, describió con el mismo espanto cómo los francos servían a los adultos en grandes ollas y asaban a los niños en estacas. Aunque algunos cronistas cristianos intentaron suavizar estos relatos, ninguno los negó por completo. El hambre había derrumbado la última frontera moral. Las manos que habían levantado la cruz como símbolo de salvación, ahora se extendían hacia actos que jamás deberían asociarse con la fe. Es cierto que los historiadores modernos insisten en que estos episodios no representaron a la totalidad del ejército, que fueron actos aislados de grupos llevados al delirio por la inanición. Pero incluso si solo unos pocos participaron, el hecho en sí mismo es suficiente para oscurecer cualquier gloria que las cruzadas pretendieran alcanzar. Fulcher de Chartres lo dijo con una frase que resume ese abismo. Lo que hicieron allí estaba más allá de todo entendimiento. En las noches posteriores, mientras caminaba entre los restos humeantes de Ma'arrat, sentí que un silencio terrible cubría la ciudad. No era el silencio del descanso, sino el silencio de la vergüenza. El viento, helado y áspero, parecía arrastrar consigo los susurros de los muertos, como si quisieran recordarnos que la desesperación puede transformar al hombre en aquello que teme convertirse. Aquel episodio dejó cicatrices invisibles en los corazones de quienes lo presenciaron, y mientras me alejaba de la ciudad, sabía que el nombre de Ma'arrat al-Numan quedaría marcado para siempre como un recordatorio de que incluso los ejércitos que marchan bajo la cruz pueden caer en la oscuridad más profunda cuando el hambre domina la fe. Mientras avanzábamos hacia nuevas tierras tras la tragedia de Ma'arrat, empecé a comprender que la cruzada no era solo una guerra contra ejércitos enemigos, sino también una batalla silenciosa por las almas. Los líderes predicaban que nuestro deber era liberar los lugares santos, pero conforme nos internábamos en pueblos y ciudades, la realidad se volvió más amarga. La fe, que debía ser refugio y consuelo, se transformaba poco a poco en un arma más peligrosa que cualquier lanza. En Jerusalén, donde la sangre aún no se había secado sobre las piedras de sus calles, escuché historias de hombres y mujeres que fueron perdonados de morir, solo a condición de aceptar el bautismo. Algunos lo hicieron con lágrimas, no porque creyeran, sino porque querían vivir un día más junto a sus hijos. Otros se negaron y cayeron sin pronunciar palabra, sosteniendo que la fe verdadera no podía cambiarse por miedo. Aquella escena, repetida una y otra vez en distintos rincones de la ciudad, dejaba claro que la misericordia no tenía el mismo valor para todos. Había hombres que creían que ofrecer la conversión era un acto de compasión, y otros que lo veían como una forma de dominación disfrazada de piedad. Pero el horror no había empezado en Jerusalén. Ya en 1096, durante nuestro paso por Renania, había sido testigo de algo que aún me cuesta procesar. Las comunidades judías fueron rodeadas por grupos de cruzados que, sin esperar órdenes ni juicio, decidieron que aquellos que no aceptaran el bautismo serían ejecutados. Solomon Bar Simpson, un cronista judío, relató con desgarradora claridad cómo las familias enteras tuvieron que elegir entre traicionar su fe o morir. La mayoría de nosotros, simples soldados, no entendíamos por qué se atacaba a gente que ni siquiera empuñaba armas contra nosotros, pero la marea del fanatismo era más fuerte que cualquier razonamiento. Y pronto comprendí que ni siquiera los inocentes estaban a salvo cuando la espada se presenta como intérprete de la voluntad divina. Algunos líderes, como Raymond de Toulouse, se oponían a estas prácticas.
decían que la fe verdadera no podía imponerse por la fuerza, que un alma obligada a convertirse jamás encontraría la gracia. Había debates, tensiones, discusiones silenciosas en los márgenes de los campamentos. Pero cuando la violencia ya se había derramado sobre una comunidad, era imposible recogerla. La iglesia misma parecía atrapada entre su doctrina y la realidad del campo de batalla. En teoría, rechazaba las conversiones forzadas, pero en la práctica, miraba hacia otro lado cuando las consecuencias ya eran irreversibles. En aquellos días comprendí algo que desde entonces no he olvidado. Obligar a un hombre a cambiar su fe es amputar una parte de su identidad. No se gana un creyente, se pierde un ser humano. La cruzada pretendía purificar el mundo, pero en su avance dejaba heridas espirituales que tardarían generaciones en cicatrizar. Y mientras caminaba entre pueblos donde los ecos del dolor aún vibraban en las paredes, me preguntaba si realmente éramos portadores de luz o si simplemente éramos sombras, extendiéndose sobre tierras que no nos pertenecían. La espada podía conquistar ciudades, pero jamás encender una creencia en el corazón de alguien. Y sin embargo, demasiados en nuestras filas creían que el bautismo bajo amenaza era prueba de victoria. Lo que para ellos era triunfo, para otros sería el inicio de una vida quebrada, marcada por la culpa, el miedo o el silencio. Mientras abandonábamos aquellas regiones, con el ruido de los lamentos aún persiguiéndonos, comprendí que la fe, cuando se usa como cadena, no salva, sino destruye. Jamás imaginé que presenciaría un acto tan amargo como el que viví en Constantinopla, una ciudad que, hasta entonces, yo consideraba la joya más resplandeciente del mundo cristiano. Habíamos marchado para liberar los lugares santos. Llevábamos la cruz en el pecho, y sin embargo, terminamos convirtiéndonos en verdugos de aquellos que compartían nuestra misma fe. Nunca antes había sentido tanta contradicción, como si la tierra misma se abriera para tragarse nuestras convicciones. La Cuarta Cruzada nació con un propósito diferente. El objetivo inicial era Egipto, considerado por muchos líderes como la llave estratégica para recuperar Jerusalén. Pero las deudas acumuladas ante la República de Venecia y las intrigas políticas del Imperio Bizantino transformaron el rumbo de la expedición en algo totalmente distinto. El oro y la ambición comenzaron a pesar más que la devoción, y los caminos de la fe se perdieron en un laberinto de intereses ocultos. En 1203 ayudamos a Isaac II y a su hijo Alejo IV a recuperar el trono. Se nos prometió dinero, provisiones y apoyo militar. Pero Constantinopla era una ciudad dividida, hervía en intrigas, y los enemigos internos derrocaron a Alejo al año siguiente. Sin recibir el pago prometido, enfurecidos y manipulados por los venecianos, muchos comandantes decidieron que la única manera de obtener lo que les correspondía era atacar la ciudad. Una ciudad cristiana, una ciudad que había sobrevivido durante siglos gracias a murallas que parecían tocar el cielo. El 12 de abril de 1204, tras días de asedio, las murallas finalmente cedieron. Desde mi posición, pude ver cómo los estandartes cruzados se alzaban allí donde antes flameaban los símbolos del Imperio Bizantino. Pero lo que siguió no fue un acto de liberación, sino un saqueo brutal. Durante 3 días, la ciudad más rica de la cristiandad fue ultrajada por quienes debían protegerla. Se rompieron puertas de mansiones, se desmantelaron altares, se arrancaron reliquias sagradas como si fueran simples objetos de intercambio. Lo que más me hirió fue lo que ocurrió en la Hagia Sofía, la catedral más imponente de Oriente. Allí, donde miles de fieles habían rezado durante generaciones, llegaron los cruzados con un frenesí que nada tenía de sagrado. Niketas Choniates, un historiador bizantino que lo presenció, escribió que los nuestros profanaron el altar, rompieron los sarcófagos de antiguos emperadores buscando oro y que incluso utilizaron el santuario como un lugar de burla más que de veneración. Ver cómo aquellos que marchaban bajo la cruz se comportaban con más violencia que cualquier enemigo infiel fue un golpe que aún siento como una cuchilla helada.
calles enteras se llenaron de gritos. Mujeres imploraban clemencia, ancianos eran expulsados de sus hogares, y los templos, que deberían haber sido refugios, fueron convertidos en almacenes improvisados para objetos saqueados. El brillo dorado que siempre caracterizó a Constantinopla se apagó bajo el humo de incendios provocados por nuestras propias manos. Era como ver morir una civilización antigua, no por obra del enemigo, sino por la ambición de quienes se consideraban elegidos de Dios. El Imperio Latino, instaurado después del saqueo, fue una construcción débil, inestable, incapaz de sostener el peso de un territorio tan vasto. Bizancio nunca volvió a ser el mismo. Su poder se fragmentó, su espíritu se quebró. Y lo peor de todo fue la herida invisible pero profunda, la ruptura entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente. Aquellos días de violencia alejaron a cristianos de cristianos más de lo que cualquier ejército musulmán jamás logró. Mientras abandonábamos la ciudad, cargados de botines que jamás deberían haber sido nuestros, comprendí que la cruzada había perdido su sentido. Lo que comenzó como una misión divina había terminado revelando las sombras más oscuras del corazón humano. No fue la fe la que reinó en Constantinopla, sino la ambición, el rencor y la traición. Y así, la ciudad que una vez fue faro del mundo cristiano, quedó marcada para siempre por nuestra propia mano. Antes de que Jerusalén se convirtiera en el símbolo sangriento que marcó para siempre nuestra memoria, ya habíamos enfrentado un tormento que casi acabó con la primera cruzada. Ese tormento tenía un nombre que aún hoy me quema en la garganta cuando lo pronuncio: Antioquía. Una ciudad antigua, poderosa, una reliquia viviente del cristianismo primitivo. Y sin embargo, también el escenario de uno de los sufrimientos más inhumanos que os podéis imaginar. No fue solo una batalla, fue un calvario que se extendió durante 8 largos y desesperados meses, desde octubre de 1097 hasta junio de 1098. Al llegar, vimos que Antioquía se alzaba con una arrogancia casi divina. Sus murallas eran tan altas que parecía imposible que manos mortales pudieran derribarlas. Dentro de la ciudad, los soldados selyúcidas de Yag y Sillán se preparaban con una determinación férrea. Nosotros, agotados, enfermos y escasos de recursos, levantamos nuestros campamentos alrededor de sus muros como mendigos que intentan desafiar a un gigante. La tensión se podía sentir incluso en el aire, como si la ciudad misma se negara a rendirse. Los primeros meses fueron soportables, pero pronto el hambre empezó a devorar nuestra voluntad. Las provisiones se acabaron más rápido de lo que cualquiera imaginó. Recuerdo noches enteras en las que el viento helado hacía crujir las lonas de los campamentos, y los estómagos vacíos producían un lamento colectivo que superaba incluso el ruido de las armas enemigas. Los caballos, una vez orgullosos compañeros de batalla, caían uno tras otro. Los más desesperados servían sus restos. Otros masticaban cuero endurecido o raíces amargas. Fulcher de Chartres escribió que muchos servían hojas y hierba para engañar al cuerpo, pero la verdad es que ni el más valiente lograba contener el temblor provocado por la inanición. La muerte se convirtió en una visitante frecuente. El campamento cruzado estaba rodeado de cadáveres que nadie tenía fuerzas para enterrar. Algunos soldados huían en la oscuridad, incapaces de seguir soportando aquel tormento. Otros permanecían allí solo porque habían perdido la esperanza de sobrevivir si abandonaban el ejército. La moral era tan frágil que bastaba una mirada equivocada para desatar peleas por un simple pedazo de pan mohoso. Nunca antes había sentido tan cerca la sombra de la locura. Mientras nosotros sufríamos, la ciudad resistía. Los defensores lanzaban ataques repentinos y quemaban nuestros suministros. Algunos días parecía que la propia Antioquía se burlaba de nuestra miseria. Pero el giro inesperado que cambiaría el destino de la campaña no vino del exterior, sino del interior. Un traidor, un guardia armenio llamado Firuz, decidió abrir una de las torres de la muralla a los cruzados. Hasta hoy ignoro si actuó por convicción, resentimiento
o promesa de recompensas. Lo único cierto es que, gracias a él, pudimos entrar. Cuando las puertas cedieron, la furia acumulada durante 8 meses se desató como una tormenta. No hubo misericordia. Los cruzados, debilitados por el hambre pero enloquecidos por el sufrimiento, se lanzaron contra los habitantes de la ciudad. Soldados y civiles por igual cayeron bajo nuestras espadas. Era como si todo el dolor, la frustración y la desesperación se hubieran transformado en una sed de venganza imposible de contener. Recuerdo haber visto a hombres que apenas podían mantenerse en pie, pero que aún así avanzaban con la mirada perdida, golpeando a cualquiera que encontraran. Antioquía, que había resistido tanto, terminó envuelta en un caos que parecía no tener fin. No hubo códigos de caballería, no hubo compasión, no hubo humanidad. Solo un torrente de violencia que brotó de corazones rotos por el hambre. Cuando la ciudad finalmente fue nuestra, no sentimos gloria. Sentimos alivio, una sensación amarga que mezclaba cansancio y vergüenza. En medio de las ruinas, mientras caminaba entre cuerpos y casas saqueadas, comprendí que Antioquía no había sido una victoria, sino una advertencia. La fe que debía sostenernos estaba siendo devorada por el sufrimiento, y lo que debía ser una cruzada sagrada se iba oscureciendo, convirtiéndose en un camino donde la moral se desmoronaba con cada paso. Antioquía nos cambió para siempre. Allí aprendimos que el hambre puede romper cualquier propósito sagrado, que la desesperación puede destruir incluso la devoción más firme, y que un hombre, cuando pierde todo, puede convertirse en algo que ni él mismo reconoce. Ese fue el verdadero legado de aquel asedio interminable. Cuando miro hacia atrás y dejo que los recuerdos se deslicen como sombras por mi mente, veo un camino cubierto de ciudades en ruinas, lamentos que el viento no logró arrastrar y nombres de lugares que aún resuenan como advertencias. Jerusalén, Maharrat, Renania, Constantinopla, Antioquía. Cada uno de ellos fue un espejo que reflejó lo peor y lo más contradictorio del ser humano. No hubo victoria pura, no hubo gloria sin mancha. Todo quedó envuelto en una mezcla amarga de fe, sangre y ambición. Muchos de los que marcharon creyendo que cumplirían la voluntad divina jamás regresaron. Otros volvieron convertidos en sombras de sí mismos, incapaces de hablar de lo que habían hecho o visto. Y quienes sobrevivimos, como yo, llevamos grabado en la mirada un conocimiento que solo nace cuando se camina por el borde más oscuro de la condición humana. Aprendimos que la fe puede elevar, pero también puede destruir cuando se mezcla con el poder, el miedo y la desesperación. A pesar de los años, aún escucho la pregunta que tantos evitaban pronunciar. ¿Puede un propósito sagrado justificar tanta destrucción? Hubo quienes dijeron que éramos instrumentos del juicio divino. Otros, como yo, entendimos demasiado tarde que nadie puede reclamar pureza cuando sus manos están manchadas por la injusticia. Los relatos de los cronistas, incluso los que intentaron suavizar la verdad, jamás pudieron ocultar lo que realmente ocurrió. Y la historia, fiel guardiana, se encargó de recordarlo a cada generación. Hoy, mientras cierro este relato que nació de mis pasos y de mis heridas, os invito a reflexionar. Las cruzadas no fueron un simple capítulo del pasado, sino un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea entre la devoción y la brutalidad, entre lo sagrado y lo humano, entre la justicia y el fanatismo. Ahora os pregunto a vosotros, lectores de este tiempo lejano, ¿qué pensáis acerca de la violencia, la fe y la injusticia que aún gobiernan muchas decisiones humanas? Compartid vuestra opinión, dejad vuestra voz en los comentarios y decidid de qué lado de la historia queréis situaros.